Continuamos aquí en Estrategia de Negocios. Bueno, esto que estás diciendo para poder atacar al grupo fanático ISIS en Medio Oriente y que financia, apoya, organiza, coordina a todos estos grupos de terror que van a Occidente y vienen a Occidente a atacar, como en el caso ahora de Francia, y ya comienza a especularse a otras partes del mundo. Hay atrás de ellos empresas muy bien que financian muy bien operadas, muy rentables, grandes. Ahí es donde hay que cooptarlos. Aquí en México también se ha hecho lo propio, ¿no? El gobierno también ha buscado cómo atacar a los grupos ilegales, al crimen organizado. Es más fácil atacarlos a través de los flujos financieros, que también aquí se manejan grandes flujos financieros, ¿no? Sí, es algo que ya es una tendencia que ya lleva algunos años. Recordamos cuando fue lo de septiembre 11, Estados Unidos automáticamente se dio a la tarea de congelar muchas cuentas de muchas empresas sospechosas. En este último evento triste internacional como París. fue el tema, el tema de Rusia, del avión. Con Rusia, con Crimea. Sí. ¿Te acordás que muchos políticos, con Ucrania. Exactamente, muchos políticos que se sospechaba que estaban detrás de ese movimiento, detrás de esa invasión ilegal, en Estados Unidos y en Europa tuvieron sus cuentas congeladas, ¿no? Entonces claramente es uno de los caminos más efectivos, porque el crimen organizado en sus distintas facetas, por supuesto que necesita un brazo financiero. Entonces, si vos sos capaz de bloquear ese financiamiento, por supuesto que es un poco más fácil o menos complicado poder llegar a asestar un golpe mucho más fuerte, ¿no? Ya seguiremos platicando de ese tema, Rodrigo, porque además hay que platicar, hay que comentar con ustedes acerca de... Todo es un solo circuito, es decir, el circuito de lo que puede estar ocurriendo en Medio Oriente, el crimen organizado, por la droga, por la prostitución, la trata de blancas, lo que puede estar ocurriendo, lo que acabas de decir también en la zona de Crimea. Todos los circuitos de crimen organizado están operando como un solo circuito, que realmente tiene diferentes productos que ofrecer al mercado negro, ¿no? Como pueden ser armas, como puede ser sexo, como puede ser terror, como pueden ser drogas, pero es un circuito perfectamente organizado y comunicado entre sí. El Chapo Guzmán no deja de estar relacionado con lo que está ocurriendo, no porque él sea terrorista de Medio Oriente, son todos circuitos perfectamente demostrados, ya muy demostrados, que están interconectados porque son la misma operación, ¿no? Es como cuando decías tú, ¿no? Afuera del crimen organizado, en los mercados limpios, General Motors tiene que estar perfectamente comunicado con las llanteras, con las distribuidoras, con los mercados de petróleo, para estar continuamente en comunicación y al tanto de lo que está ocurriendo con su mercado, ¿no? Esto mismo ocurre, pero allá abajo, en los mercados subterráneos oscuros, de los que no tenemos mucha idea, pero que así funcionan, y funcionan desgraciadamente muy bien y muy eficientes. Punto y aparte, Rodrigo, el tema aquí sería, nosotros como inversionistas mexicanos, nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, desde 1,000 pesos hasta mucho dinero, ¿qué tengo que hacer ahora en estos momentos para invertir de aquí al final de año? Es una buena pregunta. Nosotros creemos que es un momento quizás para tener un poco de paciencia, para no tomar una decisión por ahora. Estamos a algunos días de la reunión de la Fed, que es 15 y 16 de diciembre, correcto, la próxima reunión del comité abierto de... 3 semanas ya. 3 semanas. La Fed es el banco central en Estados Unidos, para todos aquellos que quizás no están muy familiarizados. ¿Qué es lo que va a suceder en esa reunión? Bueno, aparentemente, por lo que piensan la mayoría de los analistas, arriba del 70-75%, es que en Estados Unidos va a iniciar un proceso de lo que se conoce como normalización de política monetaria. ¿Qué significa esto? Como muchos saben, desde hace ya casi una década, las tasas en Estados Unidos, las tasas de referencia, están en niveles cercanos a cero, entre 0 y 0.25. Y eso fue muy bueno para recuperarnos de la crisis del 2008. Sin embargo, ahora, ya con una economía creciendo, aunque a un nivel bastante moderado en el caso de Estados Unidos, necesariamente se plantea una normalización de la política monetaria, es decir, ir subiendo de forma paulatina las tasas de interés.
Si eso sucede, que es lo que se espera que suceda en el 15-16 de diciembre, seguramente va a haber un impacto en los mercados accionarios. Típicamente, ¿qué es lo que sucede? Si suben la tasa de referencia, es negativo para los mercados accionarios. ¿Por qué? Porque los inversionistas tienen más motivación de invertir en el mercado de bonos, de renta fija, no de renta variable. Los mercados accionarios son de renta variable. Entonces, generalmente es negativo. Dado que este movimiento se espera hace más de un año y medio, muchos, entre los que me incluyo, dudamos que sea tan negativo. ¿Por qué? Porque este tema de que ahí viene la tasa, ahí viene la viene, lo que ha creado es una gran incertidumbre en los mercados. Entonces creemos que en este caso pudieran reaccionar de forma negativa, pero de una forma muchísimo más moderada. Porque ya los que se querían cubrir de los bonos los llevan haciendo hace un año, ¿no? Entonces ya el costo contra el bono por el alza en la tasa de interés, porque operan de manera invertida, hay que aclarar esto con nuestros amigos, la tasa de interés con el bono, ¿no? Exactamente. Ya platicaremos en otra ocasión por qué operan en forma negativa, pero si sube la tasa de interés, el bono... El precio del bono baja. Eso a mí como tenedor de bono me afecta. Exactamente. Entonces llevan ya un año cubriéndose de este fenómeno, ¿no? Que se esperaba desde hace un año que comenzaran a subir las tasas de interés. Yo creo que por eso, respondiendo ya más puntualmente a tu pregunta, hay que esperar. Esperemos después de la reunión de la Fed y veamos cuál es la reacción de los mercados. Si es una reacción moderadamente negativa, seguramente habrá un impacto algunas semanas y después se empezará a normalizar. Acá lo más importante no es tanto la subida, porque si no es en diciembre será en enero, o sea, no es tanto tan importante. ¿Cuándo va a ser la subida? ¿Va a subir? Sino que es el mensaje que mande la Fed, que algo ya ha dicho, de cómo va a ser esa subida, porque recordamos que lo que se espera es que lo aumenten en un cuarto de punto porcentual, es decir, 0.25%. La realidad es que una tasa normal en una economía normal, ya digamos con una situación mucho más estándar, debería andar entre 2,70 y 3,25. Entonces, de 0 a eso, obviamente vamos a tener muchas subas de tasas. Que serán probablemente 2 años, ¿no? 2 años. 3,25, o sea, niveles de 3%, falta 3%. Mucho, ¿no? Por eso lo que el mercado descuenta, la tasa la van a subir. Lo que el mercado quiere, el mercado accionario, es que haya bastante certidumbre respecto de la intensidad de la subida de tasas. Es decir, que esto sea progresivo y de manera moderada. Si esto es así, los mercados accionarios tendrán un pequeño ajuste, sufrirán un par de semanas, quizás algún mes, y después recuperarán su tendencia. Un incremento tímido, porque simple y sencillamente tiene que ver cómo se comporta el mercado a la hora de comenzar a regular. Claro, la economía, si en la economía real hay un efecto negativo o no. Si les implica un efecto negativo, que se regrese el mercado con la tasa, pues probablemente vuelvan a ajustar o se quedan ahí, ¿no? Con un 0.10, un 0.15 o 0.20, ¿no? Sí, porque, digamos, Estados Unidos tiene un problema porque hay un tema que es un poco técnico, pero se llama trampa de liquidez. ¿Qué significa? Que las economías, cuando tienen muchísima liquidez, eso les puede llegar a tener un efecto negativo, vamos a ponerlo en esos términos para no ser muy técnico. Entonces, la normalización de la política monetaria lo que hace es, al subir las tasas de interés, esa liquidez va aminorando hacia un nivel de liquidez normal. Ahora, ¿cuál es el problema? Estados Unidos es el único banco central, junto con el Banco Central Europeo, con el de China y el de Japón, son de los más importantes en el mundo, pero son los únicos que tienen una política monetaria expansiva. Expansiva quiere decir de tasas bajas. El resto del mundo está yendo en contra, están subiendo la tasa de interés. Están bajando tasas de interés. Entonces, no es que Estados Unidos solamente se tiene que fijar, bueno, ¿qué pasa en mi economía si le subo un cuartito de punto? Necesito saber cuál es el efecto de mis empresas, o sea, de las empresas americanas, respecto de qué es lo que sucede cuando yo impongo una lógica de tasas de interés totalmente distinta en este país que en otros. O sea, tenés que ver los efectos internos y los shocks externos, ¿no? Sí, la influencia que yo tengo. Y otra cosa también muy importante, ahora que hablas de trampa de liquidez, y con eso terminamos, Rodrigo, ya platicaremos la siguiente semana, que no se nos olvide. La trampa de liquidez que implica para Estados Unidos, para mí es como debe pensar la Reserva Federal,
el que gran parte de mi liquidez la tienen los chinos. Está guardada en China, ¿no? Porque si alguna parte del mundo tiene grandes reservas de dólares, son los chinos. Y bonos. Bonos americanos. Cuidado, ¿qué pasa si lo sueltan de buenas a primeras con una tasa pequeña, mediana? ¿Qué puede aplicar con esa trampa de la liquidez, ¿no? Ok. Lo dejamos de tarea para la próxima semana. Gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros. Vamos a unos mensajes y regresamos con ustedes.